a todos, muy buenos días a todas. Reciban un saludo desde la Dirección Técnico Normativa de Docentes, que el día de hoy convoca a esta asistencia técnica articulada, que como siempre, por supuesto, cuenta con el soporte de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades de INFOCA. Muchísimas gracias al equipo que hace posible esta transmisión. ¿Qué tema nos convoca el día de hoy? Vamos a hablar de la reciente publicación de la resolución viceministerial número 81-2023, MINEDU, que hace relación, por supuesto, a los temas de licencias, permisos y vacaciones de los profesores en el marco de la ley de reforma magisterial. Es un tema importante, hay novedades en la norma. Por ejemplo, sin afán de adelantar, vamos a conocer sobre esta licencia que tiene que ver con la atención preventiva de una enfermedad que afecta a muchos en el país, me refiero a temas oncológicos. Vamos a conocer los procedimientos, requisitos y plazos, ya sean para permisos, para licencias, con goce o sin goce de remuneraciones. Para eso contaremos con la presencia de los especialistas de la Dirección Técnica Normativa de Docentes. Un saludo especial a los directores, a las directoras de las Direcciones Regionales de Educación de la SUGEL, que nos acompañan ya a esta hora de la mañana, casi más de 250 servidores conectados, a los jefes de personal, a los responsables de Nexus y también a los responsables de Escalafón, que son los perfiles que hemos convocado en esta mañana. Bueno, ya se encuentra con nosotros el director de la Dirección Técnico Normativa de Docentes, el doctor Eloy Cantoral Isla, quien dará el saludo respectivo y nos comentará sobre cuáles son estas novedades, la importancia de actualizar justamente la directiva sobre licencias, permisos y vacaciones. Director Eloy, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a esta transmisión que ya conecta a todo el país. Muchas gracias Eduardo. No sé si ahí se escucha. Fuerte y claro, director. Ya, muchísimas gracias por la invitación a cada uno de los funcionarios, directores regionales de educación, directores de UGEL, especialistas de las distintas UGEL del ámbito nacional, un saludo especial. Y aunque un poquito tarde, también un saludo por el Día del Maestro. Sé que muchos de los que estamos en las distintas UGEL, DRE y el propio ministerio somos de formación docente, pero estamos en este trabajo de poder generar las condiciones para que nuestros maestros que están en el aula puedan desarrollar su trabajo pedagógico con nuestros estudiantes sin mayores contratiempos y que todos los procesos que tienen que ver con sus derechos y obligaciones, nosotros que elaboramos desde el Ministerio de Educación hasta la SUGEL, tenemos esa enorme responsabilidad de poder hacer de que esos derechos se cumplan, ¿no? Cuando hablamos de esos derechos, estamos hablando de estos procedimientos que tienen que ver con la licencia, los permisos, las vacaciones, en sus distintas causales. ¿Cómo logramos de que estos derechos, donde el trabajador o el profesor tiene que hacer una serie de trámites, juntar una serie de requisitos, nosotros podamos ser los facilitadores para que esos trámites se hagan en el plazo más breve? Si hay un profesor con un problema de salud y de repente no le otorgan su certificado de incapacidad temporal por el trabajo, pero está hospitalizado, ¿cómo hacemos desde la institución educativa, desde la UGEL, para que ese derecho no sea afectado hasta que tenga este documento que es un requisito, ¿no? Entonces, la norma que van a explicar luego los especialistas está orientado o ha sido construido en ese sentido, ¿no? De que esos derechos de los maestros, donde participa como verificador y otorgando el derecho la UGEL y la DRE, sea pues, no sea engorroso, no sea burocrático, ¿no? Sino brindemos todas las orientaciones para que los profesores puedan gozar de estos derechos. Se han incorporado algunos procedimientos, por ejemplo, el tema de la licencia sindical, y hay un procedimiento para para este reconocimiento. Seguramente ahí le van a explicar el detalle, cómo se otorga, cómo lo acreditan. Hemos tratado de ser bastante simplificados, no va a haber temas de verificación de padrones, simplemente es con lo que adjunte
la representación sindical y ellos declaren bajo juramento de que ese documento efectivamente responde a lo que se requiere en la administración, sujeto a una fiscalización posterior. Y hablando de fiscalización posterior, también quiero tocar de manera breve que todos hemos visto los reportes periodísticos que han salido el fin de semana, donde se da cuenta de que habrían profesores contratados con títulos presuntamente falsos, ¿no? Y hay un oficio múltiple del despacho de la viceministra de Gestión Pedagógica, donde ha dispuesto pues que se inicie inmediatamente ese trabajo de fiscalización posterior, que no debió esperar hasta este momento, hasta a que la prensa haga su trabajo de investigar y poner de conocimiento público que existen estas situaciones, sino que la fiscalización posterior o el acto de revisión es inmediato, una vez que se genera el vínculo laboral con el personal. En esa medida también la invocación para que puedan organizar desde las direcciones regionales, desde cada UGEL, para que puedan cumplir este trabajo de asegurarnos que las personas o los profesores, profesoras que están en las aulas con nuestros estudiantes sean los más idóneos, hayan cumplido con los requisitos y no se hayan valido de malas prácticas para poder acreditar un documento que es fundamental como el título pedagógico para poder estar de repente afectando el proceso educativo de nuestros estudiantes. En esa medida, desde la ITEN, como siempre lo hemos señalado, estamos en ese trabajo de poder apoyarlos en todo lo que ustedes necesiten y también donde haya que establecer responsabilidades, también hay que hacer nuestro trabajo porque cosas irregulares que lindan con la corrupción, con las cosas ilegales, no podemos permitir en un sector tan golpeado como es el nuestro. En esa medida, les auguro que este tiempo que ustedes se han tomado en su recargada agenda, donde les van a explicar el paso a paso de todo el proceso de esta norma técnica, les permita entender un poco más. Hay materiales que le van a hacer llegar, pero el trabajo no es solamente hoy, sino que en la práctica diaria donde ustedes reciben casuísticas, seguramente hay consultas y ahí también el equipo le va a brindar los contactos de los especialistas para que ustedes se puedan comunicar y podamos orientarlos a cómo resolver algunas situaciones que se presenten en el momento. Muchísimas gracias por su participación y les deseo lo mejor en este taller. Gracias. Muchísimas gracias. Fueron las palabras de bienvenida del director Eloy Cantoral de la Dirección Técnica Normativa de Docentes. Muchísimas gracias. Ya somos casi 500 personas conectadas en esa hora de la mañana a esta asistencia técnica articulada que, como decíamos al inicio, va a desarrollar sobre las nuevas disposiciones para el procedimiento de las licencias, los permisos y vacaciones de los docentes en el marco, por supuesto, de la Ley de Reforma Magisterial según la reciente publicación de la resolución viceministerial número 81-2023 Minedo. Algunas cuestiones metodológicas antes de dar inicio a esta transmisión. Me refiero a, por favor, registrar su asistencia. El equipo de IFOCA está ya colocando el enlace para que ustedes puedan justamente registrar su participación y hacen una pregunta ya. Elvis Benítez nos consulta sobre si vamos a poder contar con el archivo. Por supuesto que sí, Elvis. Muchísimas gracias por conectarte. Vamos a poder compartir la información, pero solamente a quienes se registren y dejen su correo para finalizar esta actividad poder no solamente compartir este archivo, sino también el PPT que la especialista va justamente a presentar dentro de algunos minutos. De igual manera, los y las invito a que coloquen sus preguntas en el chat de la plataforma para que éstas puedan ser respondidas por la especialista al finalizar la transmisión, al finalizar la presentación. Bueno, sin más preámbulo, vamos a saludar a nuestras dos especialistas el día de hoy. Me refiero a Roxana Ruiz, especialista normativa para estos procedimientos de la Dirección Técnico Normativa de Docentes. Roxana, muy buenos días, gracias por estar conectada desde temprano. Hoy vamos a tener una dinámica distinta. Tenemos una parte expositiva, pero también la parte en la que vamos a resolver preguntas de los participantes, que va a acompañarnos justamente en ese momento la doctora Liliana Chávez, que ya nos acompaña en esta transmisión. Doctoras, muy buenos días. Me tocará avisarles cuando el tiempo está por agotar. Vamos a iniciar con la exposición de la doctora Roxana sobre licencias, permisos y vacaciones y luego haremos una pequeña pausa para que ustedes puedan justamente registrar su participación y colocar preguntas que serán respondidas por Liliana Chávez Terrones.
al finalizar la exposición. Iniciamos, doctora Roxana, ¿algún comentario que quieran dar ustedes antes de iniciar esta transmisión? Las escuchamos. Bueno, ante todo, muy buenos días, Eduardo. Director, buenos días. Bueno, a todos los participantes, agradecerles en este caso el poder compartir con nosotros justamente la implementación adecuada de la resolución viceministerial 081-2023, que está derogando la RBM 123-2021. Como bien mencionó el director, hay una nueva estructura para justamente facilitar el procedimiento a observar. Bueno, con todo gusto vamos a poder compartir toda la información y estamos muy gustosos también de poder ayudarlos en la medida que ustedes necesiten mayor orientación. Muchísimas gracias, Roxana, pero además hay novedades, se ha ordenado el procedimiento para este tipo de situaciones administrativas. Estamos hablando también de la novedad de incorporar el tema de la licencia para las situaciones de prevención en temas oncológicos. Doctora Liliana, ¿algo que comentar para iniciar? Muy buenos días, Edu. Muchas gracias. Bienvenidos con todos. Buenos días. Agradecer su participación. La verdad, siempre contentos con tener estos espacios, compartir con todos ustedes. Me alegra mucho de que estoy viendo la participación masiva. Ya tenemos casi 500 participantes en sala que están esperando esta asistencia técnica. Esperamos cubrir las expectativas de cada uno de ustedes. Como ya manifestó el director, también manifestó Eduardo, tenemos un procedimiento que vamos a compartir en la resolución 081 del 2023 en relación a las licencias. Un procedimiento ordenado que trata de facilitar y agilizar los procedimientos tanto de las licencias, permisos y vacaciones del profesor, para que sean procedimientos ágiles, procedimientos eficientes y eficaces dentro de la administración pública. Asimismo, tenemos la novedad que estamos incorporando el procedimiento para la realización de exámenes preventivos oncológicos, que como sabemos es un flagelo que azota no solamente a la sociedad entera y también incluye a nuestros docentes, ¿no? En ese sentido, estamos atentos. Por favor, les pido que las consultas que tengan que hacer las vayan registrando desde ya para poder nosotros, al finalizar la primera parte de la exposición, poder absorber todas sus consultas. También vamos a dejar el número de contacto de cada uno de los especialistas que tenemos a cargo de la implementación de esta norma, con la finalidad de poder seguir ayudándolos y apoyándolos en esta implementación. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Liliana. Entonces iniciamos esta primera presentación a cargo de la doctora Roxana Rizzi. Recuerden, por favor, registrar su asistencia y colocar sus preguntas. Ambos enlaces están en el chat de la plataforma. Doctora Roxana, iniciamos. Buenos días a todos. ¿Me avisas, Eduardo, si se puede ver mi pantalla? Sí, le estamos apreciando, doctora. Okay, gracias. Bueno, como se mencionó, vamos a comenzar a desarrollar la asistencia técnica referida a las disposiciones para el procedimiento de las licencias, permisos y vacaciones de los profesores en el marco de la Ley de Reforma Magisterial. Bueno, ahora tenemos pues nuestra nueva norma técnica, aprobada con la resolución viceministerial número 081-2023 MINED. ¿Cómo se va a desarrollar en este caso esta exposición? Primero comentaremos sobre los glosarios de términos muy usuales, disposiciones generales de las licencias, licencias con goce y sin goce de remuneraciones, la conclusión anticipada de licencias sin goce de remuneraciones. Sí, también veremos el tema de permisos con goce de remuneraciones y permisos sin goce de remuneraciones. Y por último tendremos pues en este caso la regulación de las vacaciones, donde se incluye la programación, reprogramación, fraccionamiento y adelanto. Como les mencioné, el glosario de términos, vamos a considerar los términos más usados. Eduardo, discúlpame, tengo que apagar mi cámara, creo, para que tener mejor, en este caso, de acuerdo, para que doctora, tengan una mejor visualización la pantalla, ¿o no es necesario? Roxana. No se preocupe, igual no es necesario, pero si usted lo hace, no hay ningún problema. Lo importante es que ya están pudiendo apreciar también el PPT, los 600, más de 600 servidores que ya están conectados a esta hora de la mañana. Qué bueno. Continúa. Entonces seguimos. Glosario de términos, en este caso consideramos el certificado médico. El certificado médico es el documento que expiden los médicos después de una prestación y a solicitud del paciente. Este puede ser expedido por cualquier médico habilitado, ¿no? En este caso, ya sea de salud, MINSA o centro de salud público o privado.
y donde se informa la dolencia o enfermedad. Y tengan, por favor, presente también que se debe informar el periodo de descanso físico requerido. Entonces, tenemos aquí primer término muy usado, certificado médico. Y también van a notar que en los procedimientos, tanto de licencias como permisos, se dice solicitud ante el jefe inmediato. Entonces, vamos a ver el tema de quién es el jefe inmediato de acuerdo al cargo. Para el profesor del área de desempeño de gestión pedagógica y subdirector de institución educativa, es el director de la institución educativa. Para el especialista en educación del UGEL y para el profesor coordinador de ODEC, es el jefe de gestión pedagógica del UGEL. Para el director de la IE y para el jefe de gestión pedagógica, es el director de la UGEL. Para el coordinador del PRONOI, es el especialista en educación de nivel inicial del UGEL. Por favor, acá tengamos esta precisión. Para el coordinador del PRONOI, es el especialista de educación de nivel inicial del UGEL. Para el especialista de educación de la DRE, es el director de gestión pedagógica de la DRE. Y para el director del UGEL y para el director de gestión pedagógica de la DRE, es el director de la DRE. Así también, profesor. ¿Quién es el profesor? Bueno, es el servidor que cumple un rol como agente fundamental del proceso educativo y tiene como misión contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes. Y decimos pues todos los profesores que se desempeñan en alguna de las áreas de desempeño laboral de la Ley de Reforma Magisterial que se encuentra estipulado en el artículo 12 de nuestra ley, ¿no? Tenemos el área de gestión pedagógica, de gestión institucional, de formación docente, de innovación e investigación. Entonces, todos ellos comprenden justamente el cargo de profesor, ¿no? El profesor en sí, que tenemos diferentes cargos. Razón de servicio. La razón de servicio es el sustento o motivo mediante el cual se garantiza la continuidad del servicio educativo, siendo responsabilidad del jefe inmediato analizar la situación específica del docente solicitante y verificar si el otorgamiento de la licencia, sin goce de remuneraciones, pone en riesgo la prestación del servicio educativo. ¿Por qué tenemos incidencia en este glosario, ¿no? En este término? Razón de servicio. Garantizar la continuidad del servicio educativo. ¿Y quién tiene que evaluar ello? Es el jefe inmediato. Tiene que analizar si realmente se podría brindar, en el caso, por ejemplo, de licencias sin goce de remuneraciones, ¿no? Ese descanso. ¿Por qué? Porque tiene que evaluar si puede poner en riesgo la prestación del servicio educativo o causaría algún perjuicio a los estudiantes o a la institución educativa. Ahora comenzamos con las licencias. Disposiciones generales. Se otorga de manera temporal, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones. Les comento que en esta nueva norma se ha tratado de tener una estructura distinta a la RBM 123, donde ustedes pueden ver, ¿no?, requisitos, condiciones en algunos casos, y el procedimiento sí, muy simple, muy sencillo, para poder fácilmente regular este procedimiento y tomar conocimiento de lo que se debe hacer. La sola presentación de la solicitud no da derecho al goce de la licencia. Sin embargo, el jefe inmediato se encuentra obligado a recepcionarlo. Recuerden eso, se encuentra obligado a recepcionarlo y remitirlo en un plazo de 2 días al jefe de recursos humanos, ¿no?, de la DRE-UGEL. Por favor, tomen en cuenta ello. Puede ser que la solicitud no esté completa, pero el jefe inmediato tiene que recibir la solicitud y remitirla, en este caso, al jefe de recursos humanos. ¿Quién es el quien evalúa si está completa la solicitud, si cumple con los requisitos y condiciones? De no ser el caso, se le brinda pues 2 días para poder subsanar, ¿no? Se le comunica al solicitante para que en plazo de 2 días pueda subsanarla. Y de no subsanarla, se deniega la solicitud de licencia. Pero recuerden que el jefe inmediato tiene que obligadamente recepcionar la solicitud. Cuando el profesor solicita y acredita las condiciones o requisitos para contar con más de una licencia con goce de remuneraciones de diferente tipo, pero recuerden, mire, esta es una casuística que justamente nos han consultado, cuyos periodos de vigencia coincidan simultáneamente.
Nos dicen, ¿qué hacer? Son 2 licencias presentadas, el profesor cumple con las condiciones y requisitos. ¿Se puede brindar 2 licencias en forma simultánea? No. ¿Qué se hace? Prevalece la primera solicitud de licencia presentada, por lo que la segunda va a ser devuelta al profesor. Esto es cuando coinciden en forma simultánea. Pero, por ejemplo, también se ha presentado otra casuística. Cuando el profesor solicita y acredita las condiciones o requisitos para contar con más de una licencia con goce de remuneraciones por diferente tipo, ¿sí? Pero ya no coinciden, digamos, simultáneamente, sino coinciden solamente en parte. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Se emite la resolución administrativa de la nueva licencia, pero solo por el periodo que falta. Estas regulaciones se implementan, ¿no?, en base justamente a la casuística, a situaciones que se presentan. Ustedes son la materia prima, ustedes nos remiten casos específicos y lo que se busca en la norma es poder contemplar todas las situaciones que se van presentando poco a poco. En caso, por ejemplo, la solicitud de licencia se presente fuera de los plazos establecidos, ¿no? Recuerden ustedes que hay plazos para presentación de la solicitud, ¿no? Decimos algunos son 7 días, otros 15 días, bueno, de acuerdo al tipo de licencia. La regla general es denegar la solicitud, pero hay una salvedad, hay una excepción. Se exonera del plazo de presentación, ¿no?, cuando el titular de la DREUGEL lo autoriza. Y él tiene que evaluar, ¿no?, que no haya afectación en la continuidad del servicio educativo. O sea, entonces, la regla general es que se deniega cuando no se cumplen los plazos establecidos. Sin embargo, hay una exoneración del plazo, pero autorizada por el titular de la DRE o UGEL. Para el caso de los profesores contratados que tramiten alguna licencia, esta se otorga dentro de la vigencia del contrato. Tenemos que tener vínculo, ¿no?, con el profesor contratado. Si ya no tenemos vínculo, no podríamos brindar una licencia. Ahora, ¿cuál es la referencia en estos casos? Hay diferentes tipos de licencias y vamos a desarrollarlas, pero tenemos que tener cuidado en cuanto al periodo que se pueda brindar. Por ejemplo, la licencia sin goce de remuneraciones por motivos particulares, ¿no? Decimos en un periodo de 5 años, máximo son 2 años, que puede ser continuos o discontinuos. Entonces, ¿quién tiene que tener ahí, ¿no?, la información actualizada? Pues es responsable de escalafón brindarle información al jefe de recursos humanos para que tenga él un control minucioso de las licencias que ya se concedieron. Por tanto, decimos, el responsable de escalafón magisterial del IGET llevará un control minucioso de las licencias concedidas. Mis estimados, comenzamos con la licencia. Como se darán cuenta, no son pocas, ¿no? Con goce de remuneraciones tenemos 15 tipos de licencias. Y sin goce de remuneraciones tenemos 4 tipos de licencias. Lo primero que vamos en este caso, a considerar, ¿qué es la licencia? La licencia es el derecho que tiene el profesor para no asistir al centro de trabajo por 1 o más días. Vamos viendo pequeñas diferencias. El permiso es por horas. La licencia es por jornadas completas, por 1 o más días. Ya vamos viendo ciertas diferencias, ¿sí? La licencia es el derecho que tiene el profesor para no asistir al centro de trabajo por 1 o más días. ¿Cómo se tramita? Se inicia, en este caso, con la solicitud en el centro de trabajo y culmina con la emisión de la resolución administrativa. Quien emite es la UGEL o la DRE según corresponda. No vamos a desarrollar todas las licencias, ustedes se darán cuenta por el tiempo, pero lo que sí voy a precisar cuáles son los tipos de licencia. Tengamos un poquito de paciencia, solamente para que tomen ahí conocimiento de cuántas licencias se puede conceder al profesor. A ver, con goce de remuneraciones tenemos por incapacidad temporal, por familiar directo que se encuentran con enfermedad grave o terminal o sufra accidente grave, por maternidad, por paternidad, por adopción, por fallecimiento de padres, cónyuges o hijos, por siniestros, por estudio de posgrado, especialización o perfeccionamiento, por capacitación organizada y autorizada por el Minedo
o los gobiernos regionales por asumir representación oficial del Estado peruano en eventos nacionales e internacionales, por citación expresa judicial, militar o policial, por representación sindical, por desempeño de cargos de consejero regional o regidor municipal, por asistencia médica y la terapia de rehabilitación de personas con discapacidad. Y la nueva licencia que se está incluyendo es la licencia para realizar exámenes oncológicos preventivos y anuales. Así que es nuestra nueva licencia, que vamos a tener ahí una precisión, se está incluyendo en la norma y se puede conceder a los profesores para que puedan realizar sus exámenes oncológicos. Como se mencionó, es una enfermedad que afecta a muchas personas, ¿no? En este caso también a nuestros profesores. Ahora, sin goce de remuneraciones tenemos 4. Por motivos particulares, por capacitación no oficializada, por desempeño de funciones públicas por elección o por asumir cargos políticos o de confianza, por enfermedad grave de los padres, cónyuge conviviente, reconocido judicialmente o hijos. Como les decía, miren, en total tenemos 15 con goce de remuneración y tenemos 4 sin goce de remuneración. En total serían 19. Pero por el tiempo vamos a desarrollar las más frecuentes. En el caso de licencias con goce de remuneraciones, desarrollaremos licencia por incapacidad temporal, por maternidad, licencia por fallecimiento de padres, cónyuges o hijos, licencia por desempeño de cargos de consejero regional o regidor municipal, y la licencia, nuestra nueva licencia, ¿no? La cual se ha incluido, licencia para realizar exámenes oncológicos preventivos anuales. Comenzamos con la licencia por incapacidad temporal. ¿Cuáles son los requisitos? Solicitud presentada ante su jefe inmediato en un plazo máximo de 2 días hábiles contados desde la contingencia, ¿no? Desde que ocurrió, en este caso, la situación que afectó la salud del profesor. Pero también tenemos un plazo mayor de 5 días hábiles para los profesores que laboran en zona rural 1 o zona rural. También tenemos que presentar el CID, el cual sustenta desde el primer día de la licencia. Pero el CID o el certificado médico. El certificado médico nos va a ayudar solamente para poder acreditar la licencia por los primeros 20 días en el año. ¿Qué se debe adjuntar adicionalmente? La receta médica, el recibo de pago por honorarios profesionales o recibo de pago de la atención médica recibida y el recibo de compra de la medicina adquirida. Reitero, el certificado médico solo nos ayuda para poder acreditar por los primeros 20 días en el año. Por eso hacemos la precisión, ¿no? A partir del 21 día, la licencia se acredita necesariamente con el certificado de incapacidad temporal para el trabajo, con el CIT. En caso que el profesor se encuentre hospitalizado, la solicitud puede ser presentada por algún familiar o miembro de la comunidad educativa, ¿no? O sea, no solamente el profesor, imaginemos la situación de él que se encuentra hospitalizado. Entonces, la solicitud puede ser presentada, en este caso, por un familiar o también, reitero, por un miembro de la comunidad educativa. O puede ser que todo ese periodo de hospitalización no se presentó, cuando ya tenga el alta también puede presentar la solicitud. Y la norma está totalmente detallada, se ha regulado diferentes aspectos con la finalidad de poder contribuir, en este caso con la incapacidad, el derecho que tiene el profesor de poder gozar de este descanso, ¿no? Debido a una enfermedad. Licencia por maternidad. Es una licencia también muy frecuente, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Solicitud presentada ante su jefe inmediato. Recuerdan el jefe inmediato. Va a depender del cargo que ostente, ¿no? Con una anticipación mínima de 15 días calendario antes del inicio de la licencia. ¿Cuál es, en este caso, la licencia por maternidad, no? 49 días de descanso prenatal y 49 días de descanso postnatal. Entonces, ¿cuándo pido la solicitud? En este caso, la profesora pide la solicitud con una anticipación mínima de 15 días calendario antes del inicio de la licencia. Miren los plazos, tengamos ahí presentes estos plazos.
La profesora contratada debe presentar la solicitud al día siguiente de la adjudicación en caso la licencia coincida con el inicio del contrato docente, ¿no? Porque ya adquiere vínculo. Recuerda que decíamos disposiciones generales. Se brinda la licencia dentro de la vigencia del contrato. Entonces, la profesora contratada presenta la solicitud cuando ya se adjudica, ¿no? En este caso ya tiene vínculo. Y coincida, pues, el periodo con el inicio del contrato docente, nos referimos a la licencia por maternidad. El sí por maternidad expedido es por salud. Y recuerden acá, miren, esta precisión. El certificado médico en el que se conste la fecha probable del parto necesariamente tiene que ser validado por salud. Recuerden que por incapacidad no dábamos esta precisión, pero en la licencia por maternidad se requiere que el certificado médico se encuentre necesariamente validado por salud. Situaciones especiales. En los casos de parto múltiple o recién nacido con discapacidad. Entonces, decíamos, recuerdan, 49 días, ¿no?, de descanso prenatal y 49 días de descanso postnatal. En caso de parto múltiple, mellizos, por decirlo, ¿no? O, bueno, nació un bebé con cierta discapacidad. En el caso del descanso postnatal, adicionalmente se va a ampliar por 30 días calendarios. En caso de adelanto en el alumbramiento, se consideró una fecha probable de parto, pero se adelantó. Los días del periodo de descanso prenatal no gozados se van a acumular al descanso postnatal. Ahora bien, si el alumbramiento sucediera después de la fecha probable, teníamos un indicador, pero se atrasó, los días de retraso serán considerados como descanso médico por incapacidad temporal, para que la profesora se recupere, ¿no?, como debe ser. Ahora, ¿puede haber un aplazamiento del descanso prenatal? Claro que sí. Si la profesora considera que necesita, o sea, ella puede seguir laborando sin mayor inconveniente, pues ella tiene la posibilidad de diferir en todo o en parte el goce del descanso prenatal. Entonces, estos días que va a aplazar, pues se acumulan en el periodo de descanso postnatal. ¿Cuáles son los requisitos para el aplazamiento del descanso prenatal? Solicitud presentada nuevamente ante su jefe inmediato. Va a depender del cargo. Hasta 2 meses antes de la fecha probable del parto, indicando el número de días de descanso prenatal que desea acumular al periodo de descanso postnatal, ¿no? Pero miren, en este caso, por favor, el plazo, ¿no? 2 meses antes, para que ya podamos tomar medidas y la profesora va a seguir elaborando y no contratar, ¿no?, a otro profesor, porque uno presume que ya va a salir con la licencia, con el descanso prenatal. Pero en este caso ella avisa con 2 meses de anticipación. ¿Para qué? Para que simplemente no pueda seguir laborando. Y ese periodo que está trabajando se acumula en el periodo de descanso postnatal. El CID por maternidad es un requisito indispensable, expedido por salud, y reiteramos el certificado médico en el que conste la fecha probable del parto, validado por salud. Y también el informe médico que certifique que la postergación del descanso prenatal no afectará a la gestante o al concebido. ¿Sí? Recuerden, estos son los requisitos. Y ustedes van a poder ver también en la norma así, detallado. Aplazamiento, requisitos, licencias, requisitos, ¿no? Para que se haga mucho más ágil y sea mucho más factible poder realizar este tipo de procedimientos. Otra licencia que también es muy frecuente, licencia por fallecimiento de padres, cónyuges o hijos. Recuerdan que a veces, bueno, ya no es muy frecuente porque ya está regulado en el reglamento, ¿no? Era, ¿cuándo corresponde 8 días? ¿Cuándo corresponde 15 días? Bueno, ahora sí está muy claro. Y en este caso, ¿no?, el profesor nombrado o contratado tiene derecho a una licencia con goce de remuneraciones correspondiente a 8 días calendario por el deceso de padres, cónyuge o hijos cuando se produce en la provincia donde presta servicios. Cuando se produce en la provincia donde presta servicios, le corresponde 8 días calendarios. En caso del deceso
o sepelio se produce en provincia distinta al de su centro de trabajo, la licencia es por 15 días calendario. ¿Sí, mis estimados? Ahora es muy claro, ¿no? Clarísimo en cuanto a cuándo le corresponde al profesor 15 días calendario y cuándo le corresponde 8 días calendario. ¿Cuáles son los requisitos? Siempre la solicitud presentada ante su jefe inmediato, bueno, al día siguiente del fallecimiento, ¿no? O hasta el día de su reincorporación a su centro laboral. Nos imaginamos el dolor en ese momento del profesor ante la pérdida de un ser tan directo, tan querido, ¿no? También en la norma se establece que ve la forma de algún medio de comunicación para la continuación de la prestación del servicio educativo, ¿no? El profesor tal vez de alguna forma, vía telefónica, o de alguna manera comunique, en este caso, la situación que está atravesando, para que se pueda también tomar medidas, ¿no? Y poder mantener la continuidad y garantizar la continuidad del servicio, ¿no? Educativo. ¿Qué más requerimos? Acta de defunción o certificado o acta de defunción en línea. Ahora, los documentos que acrediten el vínculo con el familiar fallecido. Con los hijos, por ejemplo, se acredita con los actas de nacimiento o DNI. El vínculo con el padre o la madre, con el acta de nacimiento del profesor y el DNI del padre o madre. En el caso del matrimonio, con el acta de matrimonio. Miren, y ahora recordamos que si en este caso se produce el deceso, se peleó en provincia distinta, ¿no? A su centro de trabajo, necesariamente tiene que pedir una constancia, certificado o el documento emitido por la institución, entidad competente o autoridad política, donde se produce la sepultura o entierro del fallecido, ¿no? Tenemos que acreditar, siempre nosotros para poder emitir un acto resolutivo tenemos que sustentar, ¿no? Porque, digamos, se consideran tales días. Por eso requerimos los requisitos que nos sirvan a nosotros también de sustento para poder resolver determinados días o periodos de licencia, de ser el caso. Licencia por desempeño de cargos de consejero regional o regidor municipal. La licencia se otorga al profesor nombrado. Aquí ya hacemos ¿no? ciertas diferencias. Y van a ver en la norma, dependiendo de la licencia. Licencia se otorga al profesor nombrado. Licencia se otorga al profesor nombrado y contratado, especificamos. Ustedes van al tipo de licencia y saben a quién le corresponde. En este caso, la licencia por desempeño de cargos de consejero regional o regidor municipal, ¿no? Se le concede al profesor nombrado, cuando es electo como consejero regional o regidor municipal, ¿no? Bueno, ¿y cuánto tiempo es? Es un día semanal mensual de licencia con goce de remuneraciones por el tiempo que dure su mandato. Nos hicieron algunas consultas. Dice, ¿profesor puede pedir licencia con goce un día a la semana y los otros 4 días sin goce? No, mis estimados. Solamente se le concede al profesor un tipo de licencia. Culminada una, puede pedir otra. Y ahí se tendrá que evaluar si cumple con los requisitos y condiciones. Entonces, en el caso de licencia por desempeño de cargos de consejero regional o regidor municipal, pues se concede un día semanal mensual de licencia con goce de remuneraciones por el tiempo que dure su mandato. Requisitos: solicitud presentada ante su jefe inmediato dentro de los 2 días hábiles de haber recibido la credencial para ejercer el cargo. Y documento de acreditación emitida por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Son requisitos que todos, en este caso los profesores que logran ocupar estos cargos, van a poder, en este caso, presentarlo con una mayor facilidad. Ahora nuestra licencia que se está incluyendo. Licencia para realizar exámenes oncológicos preventivos anuales. Decisiones. Tenemos que tener en cuenta esta nueva licencia cuando nos soliciten, si se encuentra incluido en nuestra norma. Así que los profesores sí pueden gozar de esta licencia. Entonces, los profesores nombrados o contratados, mis estimados, nombrados o contratados, podrán solicitar licencia con goce de remuneraciones a su jefe inmediato para realizar exámenes oncológicos preventivos anuales hasta por 2 días hábiles, consecutivos o no, debiendo ser compensados durante los 30 días calendarios posteriores al otorgamiento de la licencia. Es decir, damos la licencia, pero
¿no? Son compensados. ¿Y cuál es el periodo para compensar? Los 30 días calendarios posteriores al otorgamiento de la licencia. Y en el caso que la licencia se otorgue, ¿no?, digamos, a un profesor que desarrolla sus actividades en aula, pues su compensación tiene que darse necesariamente bajo esas condiciones. ¿Cuáles son los requisitos? Solicitud presentada ante su jefe inmediato con anticipación mínima de 5 días hábiles antes del inicio de la licencia. Ojo, sí, ¿no?, está clarísimo, pueden ser 2 días hábiles consecutivos o no consecutivos. Eso va a depender del profesor. La orden médica en la que se indique los exámenes a realizar. Concluida la licencia, el profesor entrega al jefe inmediato, ¿no?, en plazo de 3 días hábiles de realizar la atención, los documentos que acredita que se han realizado los exámenes. ¿Sí? Esta es la nueva licencia y los profesores tienen derecho a gozarla, ¿no?, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos. Ahora consideramos nuestras licencias sin goce de remuneraciones. También por el tiempo solamente vamos a desarrollar 2 tipos de licencia. Entonces ahora sí vamos a tratar sobre las licencias sin goce de remuneraciones. Como bien comentó Eduardo, por el tiempo desarrollaremos solamente 2, pero tenemos 4. Así que en la norma están totalmente reguladas las 4 licencias sin goce de remuneraciones. Bueno, las más frecuentes son las licencias por motivos particulares y las licencias por desempeño de funciones públicas, por elección o por asumir cargos políticos o de confianza. Y en el caso de las licencias por motivos particulares, el profesor nombrado, siempre como digo, van a ver en la norma al iniciar, corresponde al profesor nombrado, nombrado o contratado. Entonces tenemos que siempre tener, ¿no?, esa precisión al inicio para comenzar a evaluar si corresponde o no conceder determinada licencia. Entonces, licencia por motivos particulares, reitero, el profesor nombrado puede solicitar la licencia sin goce de remuneraciones, ¿no?, por motivos particulares, hasta por 2 años continuos o discontinuos, por un periodo de 5 años. Esta regla la conocen, solamente es para recordar. Para el profesor nombrado antes de la vigencia de la Ley de Reforma Magisterial, se contabiliza desde el 26 de noviembre del 2012. Y a la fecha nos encontramos en el tercer periodo. A ver, ¿cómo lo entendemos? Del 26 de noviembre del 2012 más 5 años sería 26 de noviembre del 2017, primer periodo. Del 26 de noviembre del 2017 al 26 de noviembre del 2022, segundo periodo. Por eso que estamos en el tercer periodo, que inició el año pasado, el 26 de noviembre de 2022, y culmina el 25 de noviembre del 2027. ¿Sí, mis estimados? ¿Estamos entendiendo por qué decimos estos periodos? ¿No? Son cada 5 años para el profesor que se nombró antes de la vigencia de la Ley de Reforma Magisterial. Ahora, para el profesor que se nombra después de la vigencia, o sea, a partir del 26 de noviembre de 2012, se contabiliza a partir de la fecha de su nombramiento, ¿no? Por ejemplo, me nombré en el 2018, 5 años más, 2023. Entonces, desde la fecha de mi nombramiento, comienzo a sumar 5 años. Sería el periodo de 5 años para gozar de licencia por 2 años dentro de ese periodo. ¿Sí, mis estimados? Ténganlo presente, porque hemos tenido supervisiones sobre licencia por motivos particulares y, bueno, ha habido observaciones. Hemos tenido que concluir licencias porque ya habían sobrepasado su límite. Así que tengamos mucho cuidado en cuanto a contabilizar minuciosamente cuál es el periodo máximo que se puede conceder de licencia por motivos particulares, dependiendo, en este caso, el periodo de los 5 años. ¿Cuáles son las condiciones? Contar con más de 1 año de servicios oficiales y remunerados en condición de nombrado. No haber hecho uso de licencia por motivos particulares por 2 años continuos o discontinuos en un periodo de 5 años. ¿Sí? Lo que justamente le señalaba, ¿no?, en el párrafo anterior. Conformidad del jefe inmediato. Recuerda, razón del servicio. Garantizar la continuidad de la prestación del servicio. Esto tiene que evaluar el jefe inmediato. Por eso siempre, ¿no?, tenemos que tener, en este caso, el jefe inmediato tiene que evaluar
garantiza la continuidad de la prestación del servicio bajo responsabilidad. Otra condición es realizar la entrega de cargo a su jefe inmediato antes de hacer uso de la licencia, cuando la licencia es de 30 días a más. ¿Cuál es el requisito? Solicitud presentada ante su jefe inmediato con una antelación mínima de 15 días hábiles antes del inicio de la licencia. Realmente el requisito es simplemente la solicitud. Licencia por desempeño de funciones públicas por elección o por asumir cargos políticos o de confianza. El profesor nombrado, nuevamente, profesor nombrado, que desempeña función pública por elección, según la clasificación del artículo 52 de la Ley Servir, o que asume cargos políticos o de confianza, tiene derecho a que se le otorgue la licencia sin goce de remuneraciones mientras permanezca en el cargo. ¿Sí? Y como no sabemos si va a concluir todo el periodo, el acto resolutivo será único. Y se indica en este acto resolutivo la fecha de inicio de la licencia, más no de su término. ¿Sí? Porque, como todos sabemos, en muchos casos pues no se culmina el periodo. Por ejemplo, en los cargos también de confianza, no puede concluir antes. Entonces, lo que en este caso se tiene que tener en cuenta que en la resolución se indica el inicio de la licencia, pero no el término. ¿Sí, mis estimados? Tengamos en cuenta esta precisión. ¿Cuáles son los requisitos? Solicitud presentada ante su jefe inmediato el día hábil siguiente de la entrega del documento que acredite el desempeño de funciones públicas por elección o la designación en el cargo político de confianza. Documento que acredite el desempeño de funciones públicas por elección o la designación en el cargo político de confianza. Básicamente tenemos que sustentar que vamos a desempeñar ese tipo de funciones. Ahora, recuerdan que la licencia tiene solamente indica el inicio, pero no el término. Entonces, el profesor tiene la responsabilidad de comunicar la conclusión de la elección o la designación para que se pueda concluir la licencia, para que él retorne a sus funciones, ¿no?, al día siguiente de culminada la designación. De no ser el caso, tendrán los descuentos correspondientes. Mis estimados, siempre ha habido consulta respecto a la conclusión anticipada de licencias sin goce de remuneraciones, aunque sí, muchos conocemos el procedimiento. Ahora sí lo hemos considerado, lo hemos incluido para que esté mucho más ordenado y sea de fácil conocimiento, ¿no? ¿Cómo se realiza el procedimiento para concluir anticipadamente la licencia sin goce de remuneraciones? ¿Cuál es el procedimiento? Solicitud escrita presentada ante su jefe inmediato, dirigida al titular de la DREUGEL, que expidió la resolución administrativa que otorgó la licencia. Entonces, es un procedimiento que no requiere mayores requisitos, ¿no? Se presenta, en este caso, la solicitud, en un plazo de 7 días, la DREUGEL, de recibida la solicitud, debe emitir y notificar. ¿Qué debe notificar? La resolución que da por concluida la licencia otorgada y la resolución que dé por concluir el contrato docente, de ser el caso. ¿Por qué planteamos también, en este caso, esta regulación? Porque cuando el profesor pide licencia sin goce de remuneraciones, deja la plaza en condición de vacante y la cubrimos, ¿no?, generalmente con un profesor contratado. Entonces, para que el profesor retorne, tenemos que concluir la licencia otorgada y también concluir el contrato docente, de ser el caso, ¿no?, de que la plaza se encuentre cubierta por un profesor contratado. Entonces, hay que notificar la resolución. No podemos afectar tampoco el derecho del profesor contratado. Por eso consideramos que la constancia y notificación de las resoluciones que resuelven dar por concluida la licencia y el contrato docente, ¿no?, son los documentos indispensables para que el profesor retorne a sus funciones. Mis estimados, con esta última PPT hemos concluido el tema de licencias. Ahora vamos a comenzar con el tema de permisos. El permiso se inicia también con la presentación. Tiene mucha similitud con la licencia, sino que decíamos, ¿no?, desde el inicio les comentaba, el permiso es por horas. Pero se inicia con la presentación de la solicitud, que puede ser de manera presencial o digital, ante el jefe inmediato. Y se adjuntan los requisitos de acuerdo al tipo de licencia. Nuevamente, la recepción de la solicitud es obligatoria. Ya esto va a evaluar
el jefe inmediato. ¿Qué nos autoriza a tener el permiso? La papeleta, donde debe contar necesariamente la firma del jefe inmediato. Pero si el profesor se ausenta sin esta condición, pues se va a considerar como injustificada su ausencia, pasible de descuentos, ¿no? El permiso se inicia, en regla general, después de la hora de ingreso, pero hay casos excepcionales, debidamente justificados, que el permiso se otorgue el día anterior. En todo caso, el profesor no va a poder registrar la hora de ingreso, pero sí la hora de salida. Y en el caso que el profesor tenga doble vinculación, por ejemplo, profesor nombrado y tenga también horas como profesor contratado, y requiera permiso, deberá solicitarlo en el centro laboral donde se va a ausentar. Estas son las disposiciones generales en términos así, ¿qué le digo? Valga la redundancia, muy generales. En la norma está muy claro, detallado, ¿no? ¿Cuáles son las disposiciones a seguir? ¿Qué es el permiso? El permiso es la autorización del jefe inmediato para ausentarse por horas del centro laboral, a excepción de 2 permisos, como tuvieron ayer, ¿no? Me abono también, ¿no? Al saludo por el Día del Maestro. Tenemos 2, en este caso, excepciones. Una excepción de permiso, que es toda la jornada laboral, por onomástico, y la otra por el Día del Maestro, ¿no? ¿Y cómo se formaliza el permiso? Por una papeleta de permiso, o en su defecto, ya vamos a ver, con la resolución administrativa, que es el caso en el caso del permiso por lactancia, pero ya vamos a ver. Pero ya comenzamos a entender claramente, licencia es por 1 más días y permiso es por horas. Ahora, tenemos 9 tipos de permiso con goce de remuneraciones y 3 tipos de permisos sin goce de remuneraciones. También por el tiempo, no vamos a desarrollar todas, pero sí voy a precisar para que tomen conocimiento algún permiso en especial, recurran a la norma y puedan tener la regulación, ¿no? Vamos a precisar únicamente. Con goce de remuneraciones tenemos por enfermedad, por maternidad, por lactancia, por capacitación oficializada, por citación expresa judicial, militar o policial, por onomástico, por el Día del Maestro, para ejercer docencia superior universitaria, ¿no? A ellos les corresponde a los profesores que se encuentran en el área de gestión institucional. Tenemos también permiso por representación sindical. Y sin goce de remuneraciones tenemos el permiso por motivos particulares, por capacitación no oficializada, por enfermedad grave de padres, cónyuge, conviviente o hijos. Vamos a desarrollar permisos más frecuentes. Por ejemplo, permisos con goce de remuneraciones, tenemos el permiso por enfermedad y el permiso por lactancia, que son los más frecuentes. Permiso por enfermedad. Se concede al profesor nombrado y contratado, tanto nombrado como contratado, para concurrir a las dependencias de salud, MINSA o centros de salud público o privado, debiendo a su retorno acreditar con la constancia de la atención médica respectiva firmada por el médico tratante. O sea, acreditamos, sí, he tenido atención médica, acredito en mi retorno la constancia de atención médica. ¿Cuáles son los requisitos? Solicitud presentada ante su jefe inmediato con un día hábil de anticipación, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditados en los que se requiera atención médica inmediata y concurra a un centro de salud público o privado. No hay excepciones, ¿no? Puede ser que haya tenido en ese momento, ¿no? Una situación que amerita una atención médica inmediata. Entonces ya no se requiere el plazo de un día hábil de anticipación. ¿Qué se va a requerir para poder acreditar mis permisos por enfermedad? Copia de recibo por honorarios o boleta o cualquier comprobante de pago de la atención médica. Además, copia de receta médica o copia de la orden de exámenes cuando la atención médica se realiza en un centro de salud público o privado. O en su defecto, constancia firmada por el médico tratante cuando la atención se realiza en salud, ¿no? Entonces, tenemos que acreditar. Pido permiso por enfermedad, pero tengo que acreditar, ¿no? En este caso, con los diferentes tipos de recibos, está detallado qué documentos van a acreditar mi permiso por enfermedad. Permiso por lactancia, que es un permiso también que es muy requerido por las profesoras, y se concede tanto a la profesora nombrada y también a la profesora contratada en periodo de lactancia al término del periodo postnatal, a razón, dice, de 1 hora diaria al inicio o al término de su jornada laboral,
hasta que el hijo cumple 1 año de edad. Consultan. ¿Puede ser 30 minutos antes del inicio de mi jornada y 30 minutos después al culminar mi jornada? No, no, es a razón de 1 hora diaria, o bien al inicio, o bien al término de su jornada laboral. En caso de parto múltiple, el permiso por lactancia se incrementa 1 hora más al día. Este permiso se concede, ¿no? O sea, no vamos a considerar que determinadas horas tiene la profesora contratada. No, independientemente del número de horas contratadas. Hay otra precisión que tenerla en cuenta. Si la profesora cuenta con doble vinculación, solo podrá ser efectivo este permiso en una sola institución educativa. ¿Sí, mis estimados? Tengan en cuenta estas precisiones. ¿Cuáles son los requisitos? Solicitud presentada ante su jefe inmediato con una antelación mínima de 15 días hábiles a la fecha de inicio del permiso por lactancia, indicando el horario del permiso a elegir. Y, por supuesto, el acta de nacimiento del menor para poder determinar, ¿no?, cuándo cumple 1 año. Y también el vínculo, ¿no?, con la mamá, ¿no? Por eso requerimos el acta de nacimiento del menor. Procedimiento. Recuerden que es una resolución administrativa. Aquí no es papeleta. Aquí es una resolución administrativa que concede el permiso por lactancia. ¿Cuál es el procedimiento? El jefe inmediato, en un plazo máximo de 2 días hábiles de recibida la solicitud, la remite al jefe de recursos humanos de la DREUGEL a fin de que pueda evaluar, ¿no?, si reúne los requisitos para gozar de este permiso. Si el jefe de recursos humanos considera que no se cumple los requisitos, que la solicitud está incompleta, pues le comunica para que pueda subsanarlo dentro de un plazo máximo de 2 días hábiles. Si en ese plazo la profesora no subsanó la solicitud, ¿qué tenemos que hacer? Pues se debe emitir un acto administrativo denegando el permiso solicitado. De caso contrario, ¿no?, que se haya cumplido con los requisitos, se emite la resolución administrativa dentro del plazo de 5 días hábiles de recibida la solicitud o en su defecto de haber sido subsanada, ¿no? Permiso sin goce de remuneraciones. Tenemos el permiso sin goce de remuneraciones por motivos particulares, ¿no? Se otorga al profesor nombrado, ¿sí?, al profesor nombrado, para que atienda asuntos particulares siempre que no se afecte el servicio, los mismos que son acumulados mensualmente y expresados en días y horas para la deducción correspondiente. ¿Recuerdan? Razón de servicio, el inicio veíamos en el glosario. Razón del servicio, garantizar la prestación del servicio. El jefe inmediato tiene que velar por garantizar la continuación de la prestación del servicio, ¿no? Por eso, ¿cuáles son los requisitos? Solicitud presentada ante su jefe inmediato, con anticipación mínima de 1 día hábil, y la conformidad del jefe inmediato. Él evalúa, ¿no?, que no se va a afectar, en este caso, la prestación del servicio. Ahora sí comenzamos, mis estimados, con el último tema, que vienen a ser las vacaciones. Pensamos terminarlo antes de esta asistencia, pero es un tema que requiere un poquito de tiempo, porque estamos hablando de 3 tipos de ingreso de disposiciones, licencias, permisos y vacaciones. Así que es un poquito de paciencia, que nos falta ya poquito con las vacaciones para culminar con esta asistencia. Vacaciones. En las vacaciones consideramos la programación, reprogramación, fraccionamiento y adelanto de vacaciones. Pero recuerden que esto procede para el profesor del área de desempeño laboral de gestión institucional, formación docente o innovación e investigación, ¿no? ¿Sí? Para ellos, ¿no?, se puede, en este caso, programar, reprogramar, fraccionar y adelantar sus vacaciones. Nos incluye a los profesores del área de desempeño de gestión pedagógica, ¿no? Tengamos presente ellos al iniciar. Y de manera excepcional, que también está reglamentado, ¿no?, los directores que tienen aula u horas a cargo gozan de sus vacaciones en los meses de enero o febrero de cada año. Entonces, los directores que tienen aula u horas a cargo, por favor, es una precisión, siempre hay consultas sobre este tema, gozan de vacaciones en los meses de enero o febrero de cada año. También pueden
En este caso, tienen que programarse, aprobarse en el rol de vacaciones y pueden reprogramar o fraccionar, pero en los meses de enero o febrero. Ahora, hay diferentes situaciones que hemos considerado que las más recurrentes. ¿Qué pasa si una vez concluida la designación o encargo del profesor y vuelve a asumir un cargo igual o distinto en la misma área de desempeño, en forma continua y sin interrupción? Se contabiliza el tiempo de 12 meses de trabajo efectivo. No sé si vamos a entenderlo un poquito. Dice, en este caso, concluye la designación o encargo, un profesor fue encargado como director y asume otro cargo, pero en la misma área, pero es otro cargo. Por ejemplo, él estuvo encargado como director de colegio y ahora asume la encargatura de especialista, pero está en la misma área de desempeño y trabaja en forma continua y sin interrupción. Entonces, se va a contabilizar el tiempo de 12 meses de trabajo efectivo, sumando los periodos trabajados. Por tanto, el descanso físico será efectivo, ¿no? Y reiteramos, siempre que se encuentre laborando en la misma área. ¿Sí, mis estimados? El profesor que laboró como encargado o designado en cualquier cargo y no reunió los 12 meses, también pregunta frecuente de trabajo efectivo, no reunió los 2 meses y retorna al cargo de profesor. O no hizo efectivo el uso de su descanso físico cuando tenía el cargo de mayor responsabilidad y retorna al cargo docente. ¿Cuándo goza sus vacaciones? Bueno, durante los meses de enero y febrero. Recuerden que retornar a su cargo docente nuevamente pertenece al área de gestión pedagógica. ¿Sí, mis estimados? Precisiones de tenerlos en cuenta. Comenzamos con la programación de vacaciones. El jefe de recursos humanos, o quien a sus veces, solicita las fechas para la programación del rol de vacaciones. Recuerden que tiene que salir una resolución administrativa, ¿no? Con el rol. En el caso de los profesores designados, se solicita en la segunda semana de octubre y en la segunda semana de diciembre para el profesor encargado. El profesor comunica las fechas de sus vacaciones en un plazo máximo de 7 días hábiles de haber sido notificado. Me notificaron, tengo 7 días hábiles para poder comunicar cuándo quiero gozar de mis vacaciones. Pero si el profesor se olvidó, pues no hay pronunciamiento de parte de él, pues quien va a fijar las fechas va a ser la UGEL o la DRE, ¿no? Él programa las vacaciones. La programación de vacaciones es por el periodo de 30 días calendario o puede ser por periodos fraccionados. Como les decía, el rol de vacaciones se aprueba mediante resolución administrativa, la cual es indispensable para su goce. Tenemos que estar ahí, ¿no? Viendo fechas. Tenemos que emitir nuestro rol de vacaciones para que el profesor tome conocimiento cuando le corresponde. El acto resolutivo que otorga vacaciones al director del UGEL, ¿quién va a emitirlo? ¿No? En este caso, el director de la DRE, ¿no? Su jefe inmediato. La reprogramación. La reprogramación de vacaciones se solicita por única vez. ¿Recuerda que decíamos para licencia y permisos ante su jefe inmediato? ¿Recuerdan? Ahora decimos, reprogramación. Se presenta, dice, ante el titular de la DRE UGEL. ¿Sí, mis estimados? Ya hay diferencia, ¿ah? Y se inicia, dice, con la presentación de la solicitud con una antelación de 15 días al inicio del descanso vacacional programado en el rol de vacaciones. Entonces ya, en este caso, se solicita por única vez ante el titular de la DRE-UGEL, una reprogramación de vacaciones. El titular de la DRE-UGEL, bueno, una vez que recibe la solicitud, va a emitir la conformidad por escrito y lo remite al jefe de recursos humanos para la emisión de la resolución administrativa que va a reprogramar las vacaciones. Y de no ser aceptada la solicitud, ¿qué va a pasar? ¿No? Se tiene que comunicar al solicitante. Tiene que darle respuesta, ¿no? Porque en este caso él tiene una expectativa. De no ser aceptada, pues se tiene que proceder a dar respuesta por escrito al solicitante que no es aceptada su solicitud. ¿Qué hace la DRE-UGEL? Si se cumple todos los requisitos, se emite la resolución administrativa dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles de recibida la solicitud, reprogramando el periodo vacacional entre los meses de abril a noviembre. Esa es la regla general, mis estimados. Las vacaciones, en este caso, de los profesores del área de gestión institucional, ¿no? Es de abril a noviembre. Esa es la regla general. Y dentro de los 12 meses siguientes en el que se genere el derecho y hasta un día antes
de contabilizarse un nuevo periodo vacacional. Para solamente precisar, se presenta ante el titular de la DREUGEL, si nos da su conformidad, se emite el acto resolutivo y tenemos que reprogramar el periodo vacacional siempre, ¿no? En este caso, regla general, entre los meses de abril a noviembre. Decíamos que hay una excepción con los directores que tienen aula a cargo, es diferente, ¿no? Ellos son enero o febrero. En este caso, en la regla general, para todos los directores que no tienen aula a cargo, es de abril a noviembre. Y se tiene que, en este caso, considerar el tiempo dentro de los 12 meses siguientes en el que se genere el derecho y hasta un día antes de contabilizarse un nuevo periodo vacacional. El fraccionamiento es por única vez y también se inicia con la presentación de la solicitud, con una anticipación de 15 días hábiles al inicio del descanso vacacional programado. ¿Ante quién? Ante el titular de la DRE o UGEL. Y debe indicar fraccionamiento, quiero por parte recibir en este caso mi descanso vacacional. ¿Cómo se puede realizar este fraccionamiento? El descanso vacacional de 30 días calendarios se puede fraccionar de las siguientes maneras. 2 periodos, cada uno de 15 días calendarios continuos, que incluye sábado y domingo. 2 bloques, 15 días continuos, me incluye sábado y domingo. Un periodo, ahora vamos a ver otra forma de fraccionarlo. Un periodo mínimo de 15 días calendario, un bloque de 15 días calendario continuos, que se goza de forma pues ininterrumpida, y lo restante me caería 15 días, ¿verdad? Yo puedo también pedir en este caso 2 bloques, uno de 7 días calendarios continuos, que incluye sábado y domingo, y otro de 8 días calendarios continuos, ¿no? Que también incluye sábado y domingo. Entonces tenemos 3 bloques, uno de 15, uno de 7 y uno de 8, que también sumados, pues, son 30 días calendarios el descanso vacacional que le corresponde, en este caso, los profesores del área de gestión institucional. Las partes pueden acordar el orden en el que quieren gozar lo señalado, bueno, en el párrafo presente. Nuevamente, el fraccionamiento del descanso vacacional se otorga entre los meses de abril a noviembre, dentro de los 12 meses siguientes en el que se genere el derecho, ¿no? Y hasta un día antes de contabilizarse un nuevo periodo vacacional. El titular de la DREUGEL, ¿no? Una vez recibida la solicitud, emite la conformidad. Igual que recuerda que la reprogramación también requerimos la conformidad del titular de la DREUGEL y lo remite al jefe de recursos humanos a fin de emitir la resolución administrativa. Y de no ser aceptada, pues se tiene que comunicar al solicitante, mis estimados. Adelanto. Se inicia con la presentación de la solicitud, escrita, ¿no? En este caso, presentada por el profesor, también con una anticipación de 15 días hábiles al inicio del descanso vacacional programado. Perdón, 15 días hábiles al inicio del descanso vacacional solicitado. También, ¿ante quién? Ante el titular de la DRE o UGEL. Y el titular de la DRE o UGEL, una vez que emite la conformidad, ¿no? Lo remite al jefe de recursos humanos. ¿Para qué? Para la emisión de la resolución administrativa. Pero aquí hay una precisión, por favor, tomemos nota. El jefe de recursos humanos, ¿no? De la DRE suscribe el acuerdo de adelanto de descanso vacacional con el profesor, previo a la emisión de la resolución administrativa. Ya, le da la conformidad el titular de la DRE, que hace el jefe de recursos humanos, va a firmar un acuerdo de adelanto de descanso vacacional con el profesor, para que recién, posteriormente, se pueda emitir el acto resolutivo aprobando el adelanto de descanso vacacional entre los meses de abril a noviembre. Bueno, mis estimados, creo que nuestra última PPT, ojalá que hayamos contribuido en que ustedes puedan tomar mayor alcances de la nueva norma técnica. Y aquí vamos a remitirle el directorio de los especialistas que estamos muy gustosos de poder apoyarlos para una adecuada implementación. Aquí están los nombres, las regiones que nos corresponden y, como reitero, muy gustosos de poder apoyarlos. Eduardo. Muchísimas gracias, doctora Roxana. En efecto, hay todo un equipo de profesionales
que está atento a poder coordinar cualquier situación que pueda surgir en torno a las licencias, los permisos y las vacaciones. Doctora Roxana, tenemos varias preguntas que significan el tema ha generado bastante expectativa. Vamos a ordenarlas para poder responder la mayor cantidad de interrogantes, agradeciendo su intervención hasta este momento. Sin embargo, también tenemos como organizadores una preocupación. Hay cerca de 300 servidores que no se han registrado. Ellos no van a contar con el PPT de su presentación, por ejemplo, ¿no? Vamos a darnos 2 minutos para que puedan una vez más registrar su asistencia en el enlace que el equipo de IFOCA está colocando en el chat en este momento y además poder colocar quizás algunas preguntas adicionales para cerrar. Hacemos al equipo de IFOCA, por favor, una pausa de 2 minutos no más y continuamos con las respuestas que están a cargo de la doctora Liliana Chávez Terrones. Continuamos entonces con esta pausa. Hasta luego, Eduardo. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta asistencia técnica. Muchísimas gracias. Más de 900 servidores conectados a esta asistencia técnica significa el alto interés que son esos temas para la gestión en las que quiero agradecer a los 661 participantes que se han registrado. Ellos y ellas recibirán el PPT que ha expuesto la doctora Roxana Ruiz, por supuesto. Será enviado también al finalizar esta transmisión. Y quienes quieran evaluar, por favor, la actividad pueden hacerlo a través de un enlace que en este momento estamos colocando en el chat. Este enlace nos ayuda a mejorar la participación. Y me comunican por interno que también pueden descargar, una vez llenada la encuesta de satisfacción, que nos permite saber su apreciación respecto al desarrollo de esta actividad, pueden descargar el PPT que ha presentado Rosana. Así que por las dos vías ustedes van a poder conocer toda la información, registren y evalúen la actividad. Ya el equipo de IFOCA está colocando el enlace para tal fin y poder nosotros compartirles toda la información, así como el directorio especialista. Es tan importante. Se ha asignado un responsable por cada región para que esté atento a responder justamente las interrogantes. Como habíamos iniciado en el momento de presentación de esta actividad, ya nos acompaña Liliana Chávez. Doctora, tenemos varias preguntas, hemos tenido que priorizar y ordenar un poco para tratar de responder en todo caso las que son más recurrentes y que generan quizás algún cuello de botella para los implementadores de esos procesos en el caso de la ley de reforma magisterial. Vamos a empezar entonces con la primera interrogante. ¿Qué acciones realizar si la solicitud de licencia se presenta después que el docente hizo uso de la licencia? Recuerda lo que hablábamos en la exposición. Muchísimas gracias, Ernesto Ruiz, quien ha planteado esta situación. O sea, el docente deja su oficio y se va, independientemente de que haya o no haya una respuesta de manera formal. ¿Qué se debe hacer? ¿Cuál es la situación? Qué bueno, Ernesto, que plantees esta pregunta, porque en realidad es una situación frecuente y una consulta recurrente de muchos de nuestros implementadores. En principio tenemos que ver de que tenemos diferentes tipos de licencia. Por lo general, cada uno de los tipos de licencia en la resolución viceministerial 081, tal como ya se venía haciendo con la resolución viceministerial 123, se ha detallado cuáles son los requisitos y cuáles son las condiciones para poder hacer uso de cada uno de estos tipos de licencia, siendo uno de ellos el plazo de presentación. Por ejemplo, para el tema de las licencias sin goce de remuneraciones, usualmente el plazo de presentación es de 15 días de antelación al inicio de la licencia. Es decir, yo me programo que voy a hacer uso de mi licencia, por ejemplo, en la quincena de julio, y 15 días antes yo ya tengo que presentar la solicitud. ¿Para qué? Para que tanto el director de la institución educativa como la UGEL pueda realizar la evaluación correspondiente, emitir el acto administrativo para que garantice el derecho del docente, y además no olvidemos que también se necesita realizar las acciones para la cobertura de la plaza del profesor que está saliendo de licencia, a efectos de no perjudicar el servicio que éste viene brindando. Pero existen licencias o tipos de licencia que por la naturaleza de ser de estas mismas, no pueden preverse, como en el caso de las licencias por incapacidad temporal. En este tipo de licencia, obviamente el docente no va a prever cuándo se va a enfermar. Por ende, no hay un plazo de presentación de antelación. Es decir, sucede la contingencia, pero el día de la enfermedad o del accidente del profesor, y este tiene 2 días para que pueda presentar su solicitud de licencia. Y en caso de zonas rurales tiene hasta 5 días. Entonces, hay que evaluar
qué tipo de licencia está presentando el docente con la finalidad de poder darle la respuesta. Y de acuerdo a ello, brindar, pues, no, o sea, expedir el acto resolutivo de otorgamiento o, en su caso, el documento de denegatoria. De acuerdo, doctora, le pido que por favor apague su audio mientras yo estoy interviniendo porque nuestra cercanía hace que se acople un poco. Vamos a continuar con las preguntas. Muchísimas gracias. Aurora, del UGEL 8, nos pregunta, ¿qué pasa con aquellos docentes que llegaron al tope de su licencia y en salud ya no le dan descanso médico, puesto que su caso pasó a convertirse en estos días adicionales? ¿Cómo se justifica? El dictamen sale después de 3 a 4 meses y rige a partir de la fecha del dictamen. ¿Qué podemos comentar? Aurora, bueno, esta consulta también es una consulta bastante recurrente y frecuente. Recordemos que nuestra asistencia de hoy versa en relación al procedimiento para el uso de las licencias. En el caso de la licencia por incapacidad temporal, es una licencia que está ligada a las normas de salud, dado que los primeros 20 días corren la cuenta del empleador, pero a partir del día 21 en adelante, el pago del subsidio ya no se genera por el empleador, sino por salud. Y salud tiene requisitos específicos para poder realizar el pago de este subsidio. Es así de que se necesita cumplir con los requisitos y condiciones para poder realizar, para que se pueda cumplir y ejecutar el pago del subsidio. Por ende, si el profesor no cumple con las condiciones como acreditar con un SID la licencia a partir del día 21 hacia adelante, pues lamentablemente se le va a tener que dedicar y tener que notificar al docente para efectos de que pueda realizar los trámites que corresponden en salud. Pero en ese sentido, ya en la UGEL no podríamos hacer nada más porque en la UGEL no es la entidad que está facultada o encargada de otorgarle dicho certificado médico o dicho sitio. De acuerdo, doctora, con la pregunta, un comentario nos acaban de pedir, por favor, que también sería importante, nos lo dice Efraín, se hicieran asistencias técnicas para el personal administrativo de las instituciones educativas, ¿no? Y en todo caso, recogemos tu preocupación, Efraín, pero solamente aclarar que el ITEN, por competencia, solamente responde normativamente al personal docente y auxiliar en el marco de la Ley de Reforma Magisterial. Son otras direcciones las que se encargan de normar e implementar justamente los procedimientos respecto al personal administrativo. Vamos a derivar tu petición para que estas direcciones del Ministerio de Educación también puedan atender con la oportunidad de vida esta situación que te preocupa. Doctora, nuevamente Ernesto, bastante participativo, nos hace la siguiente pregunta. En zonas rurales es válido presentar constancias de atención médica, ojo con el término. ¿Este documento puede reemplazar al certificado médico? A ver, Ernesto, ya en la participación que ha habido en la ponencia de Roxana, se han definido algunos términos que tenemos en el glosario de la resolución viceministerial 081. Y dentro de ellos tenemos qué significa o qué entendemos por un certificado médico para efectos de esta norma. Y se ha definido que es un documento en el cual conste la enfermedad del docente, el periodo de incapacidad y esté firmado por un médico habilitado. No necesariamente el certificado médico que va a acreditar los primeros 20 días, ojo, eso sí hay que tener en cuenta, va a acreditar los primeros 20 días de licencia por incapacidad temporal en el año, va a tener que venir en el formato adicional que expiden los diferentes colegios médicos, ¿no? Bien puede ser cualquier documento, cualquier constancia en que contenga esos 3 requisitos. El detalle de la enfermedad por el cual se está otorgando el descanso, el periodo del descanso médico, es decir, el inicio y el término del mismo, y que esté firmado por un médico colegiado y habilitado. Entonces, en tanto se cumple con ese requisito, bien podría ser valer una constancia médica, pero ojo, por los primeros 20 días en el año. Y además se tendrían que adjuntar también los otros documentos que señala la norma, como son la receta médica, el recibo de pago por honorarios que expide el médico o el recibo o ticket de la atención médica, si es un establecimiento de repente de salud, y el recibo o la boleta de la compra de la medicina clínica. Con eso es válido. Vale la aclaración entonces. Alfredo Alzamora, desde la Dirección Regional de Educación de Piura, saludos al norte, nos pregunta o nos comenta, soy especialista de educación, el año pasado estuve como directivo en una institución educativa de Piura por 40 horas,
y no tuve vacaciones en el año 2022. Desde el 1 de enero estoy en la Dirección Regional de Educación de Piura y me han informado que no tengo derecho a vacaciones. Sería mi segundo año de labores sin vacaciones. Es verdad que no tengo derecho a vacaciones porque no tengo aún un año en este nuevo cargo. Tu consulta y tu caso nos hace analizar una situación que también es bastante frecuente y que nos vienen consultando a menudo en relación a las vacaciones del personal encargado o designado de repente que viene ejerciendo diferentes cargos en distintos años. En el caso específico, si tenemos, y ya también lo ha explicado Roxana en la exposición, para poder ejercer el goce de las vacaciones es necesario que se cumpla con 12 áreas, con 12 meses de labor efectiva. 12 meses, una vez que se cumple 12 meses de labor efectiva, paso a analizar el segundo requisito. En el caso del personal encargado, si es que ha estado ocupando un cargo, por ejemplo, de directivo de institución educativa en el año 2022, y este año, a partir del primer día hábil del mes de enero del 2023, viene ocupando un cargo de especialista en educación, también encargado, y ya ha cumplido los 12 meses de labor efectiva sumados entre el cargo anterior que ha sido de director de institución educativa y este año de especialista en educación, puede hacer uso de su derecho vacacional entre los meses de abril a noviembre. ¿Por qué? Porque en principio estamos cumpliendo el requisito de haber cumplido con los 12 meses de labor efectiva. Segundo, que ha habido una continuidad entre ambas encargaturas, es decir, entre la que ejecutó el año 2022 como director de institución educativa y en la que ejerció este año como especialista de educación. Y tercero, sigue laborando en la misma área de desempeño laboral, que es un requisito básico para poder generarse el derecho, pero siempre y cuando sea también entre abril a noviembre. Entonces tiene que prever tanto el docente para poder solicitar su derecho vacacional en estos meses y la UGEL para poder otorgarse. Así es que no es cierto de que no se tenga o se haya perdido el derecho vacacional. Es más, cuando termina una encargatura antes de los 12 meses de trabajo efectivo y el profesor es retornado al cargo docente, por ende ya no se encuentra en la misma área de desempeño laboral, dado que el cargo docente pertenece al área de desempeño laboral de gestión pedagógica, el docente tiene derecho a gozar de sus vacaciones en esta área docente en donde ya ha sido retornado, es decir, en los meses de enero y febrero, como todos los profesores que pertenecen al área de desempeño de gestión pedagógica. Entonces es bueno que se haga la precisión y la aclaración en este sentido, porque como te digo, Eduardo, ha sido materia de consultas frecuentes que hemos venido nosotros absolviendo, pero que se encuentra detallado en la resolución viceministerial 081, se encontraba ya en la resolución viceministerial 123 y hoy también Roxana ha tocado ese tema. Entonces está solamente para analizar un poco mejor la norma y de repente darle una lectura mejor para que puedan tener claro lo que se está exponiendo ahí, ¿no? Muchísimas gracias por la aclaración, doctora. Solamente para comentar, porque hay bastante participación en el chat, quizás algunas preguntas que hay en el tintero, pero podemos resolverla posterior a la asistencia técnica. Jorge nos comenta, es preocupante lo que manifesté hace unos momentos respecto a los servidores del decreto legislativo 276, ley de la base de la carrera administrativa, ya que todos somos servidores públicos y no de la ley servir. En efecto, no he dicho que no lo somos todos servidores públicos, sin embargo, esta asistencia técnica habla de una norma en específico, ¿no? Estamos el día de hoy desarrollando todo lo que significa las novedades de la resolución viceministerial 81-2023 del Ministerio de Educación, que como ustedes lo van a notar en la propia nota, leerla, a la propia norma, leerla, alcanza a los docentes. En ese sentido iba mi comentario, ¿no? No para segregar. Hay otras directivas que especifican los descansos, los permisos, los procedimientos para el personal administrativo, y mi comentario iba en el sentido de que DITEN no tiene la competencia de poder responder porque es otra la dirección del Ministerio de Educación la que tiene esa norma. Eso solamente para darle un poco respuesta a Jorge, que estaba preocupado por el comentario anterior. Doctora, continuamos entonces con la siguiente interrogante que hace Milagritos. Si un director de UGEL solicita la reprogramación de sus vacaciones pendientes del año anterior, necesariamente se debe otorgar el primer día o a partir del día 16º del mes, o se otorga de acuerdo a que el administrado solicite, a lo que el administrado solicite. Adelante. Milagritos, la verdad,
Puedo entender de tu pregunta que deseas saber cuándo es que se estaría otorgando la reprogramación de las vacaciones. Cuando lo solicita, bueno, en este caso indicas al director de UGEL, pero puede ser cualquier profesor que se encuentre en el área de desempeño de gestión institucional. Y la reprogramación siempre va a ser entre los meses de abril a noviembre, y en tanto no se acumule al otro periodo de vacacional al que tendría derecho el director. En este caso, vamos a poner un ejemplo práctico para que de repente nos podamos entender. En el caso de los directores de UGEL, el primer grupo ha sido designado a partir del 1 de agosto del 2016. En este periodo se encuentran ya en su segundo periodo de designación. Entonces tendríamos que contabilizar que ellos todos los 31 de julio de cada año cumplen el plazo para acumular su periodo vacacional, el cual se estaría computando a partir del 1 de agosto de cada año. En este sentido, siempre un directivo tiene sus vacaciones pendientes del año 2022, tiene plazo para poder gozarlas hasta el 30 de julio del presente año, 31 de julio, el último día hábil de julio de este año 2023. Entonces, la reprogramación tendría que hacerse hasta dicha fecha. ¿Por qué? Porque a partir del 1 de agosto en adelante va a tener acceso al nuevo periodo vacacional y ya no podemos acumular dos. Recordemos que el artículo 148 del reglamento señala que las vacaciones no son acumulables. Entonces tienen que terminarse las del periodo anterior para poder ejercer las del siguiente periodo. Entonces ese es el ejemplo práctico. Igual en la norma se ha especificado ello en el capítulo en donde se ha detallado la reprogramación de vacaciones. Continuamos entonces respondiendo. Ya me están confirmando que muchos de los participantes que han llenado la evaluación de satisfacción de esta actividad a través del enlace ya cuentan con el PPT, ¿no? Es decir, que pueden acceder inmediatamente a evaluar esta actividad y descargan el PPT, o acabada la asistencia vamos a compartirlo también a quienes se registraron en el enlace. Vamos a continuar, doctora. Tenemos una pregunta de Eugel Chumbivilcas. Cuando un docente está en uso de licencia por situaciones que lo han llevado a hospitalizarse y el certificado médico no es otorgado en su debido momento, generalmente se emite cuando el paciente está fuera del periodo de licencia. ¿Qué acciones debemos tomar para regularizar esto? Adelante. Doctora, su micrófono. Perdóname. A ver. Muchas gracias, Eduardo. UGEL Chumbivilcas nos está dando una oportunidad para hacer una atingencia bastante importante en este sentido. En principio, hay que tener en cuenta lo que decía Roxana en relación a lo que significa y a la definición de la licencia. La sola presentación de la solicitud de licencia no da derecho al goce. Por ende, no podemos hablar de que un docente está gozando de una licencia cuando uno cuenta con la resolución administrativa que le otorga la licencia. Y para poder otorgarle la resolución administrativa de otorgamiento de licencia, tiene que haber cumplido con los requisitos y condiciones que exige cada tipo de licencia. En este caso, en la licencia por incapacidad temporal, tendría que cumplir con presentar o bien el certificado médico y sus acompañantes por los primeros 20 días, o a partir del día 21 en adelante, sí. En el caso específico del profesor que se encuentra hospitalizado, es una casuística que al ser frecuente la tenemos regulada en la resolución viceministerial 081 y la teníamos también en la norma anterior. ¿Qué nos indica nuestra norma técnica? Nos indica que en ese caso, el familiar del docente puede presentar una solicitud al director de la institución educativa indicando que su familiar se encuentra hospitalizado y que obviamente todavía no le expiden el certificado médico, porque como todos sabemos, en e-salud el certificado médico se expide cuando recién le dan de alta, no al momento de la hospitalización. Una vez que termina la hospitalización y que le dan de alta al paciente, tiene 2 días hábiles para poder presentar a la UGEL el certificado médico y la UGEL pueda otorgarle la licencia. De igual manera, si es que de repente ese docente no tiene ningún familiar que presente la solicitud, una vez que ha sido dado de alta, también cuenta con 2 días hábiles para que pueda presentar tanto la solicitud como el certificado médico para que la UGEL pueda conceder la licencia correspondiente. Obviamente porque va a acreditar que los días que él ha inasistido no han sido injustificados, sino que están sustentados en la enfermedad que ha padecido, en el accidente grave que de repente ha tenido, y obviamente va a tener cómo justificar con el CID que le emite, en este caso es algo.
De acuerdo, continuamos entonces respondiendo las preguntas. UGEL 8 nos hace la siguiente interrogante. Una licencia sin goce de haber, si el director lo deniega, o sea, si en esta situación el director deniega una licencia sin goce de haber, ¿es necesario que lo remita a la UGEL o el director puede responderle directamente al docente? Es muy buena pregunta y también es frecuente. En el caso, recordemos, igualmente traemos a colación el concepto de licencia. La licencia es un procedimiento que se inicia con la solicitud, que se presenta ante el jefe inmediato y culmina en todos los casos en la instancia administrativa a través de una resolución que la otorgue. En todos los casos, ya sea para otorgarla o ya sea para denegarla, la solicitud de licencia va a tener que ser derivada al jefe de recursos humanos de la UGEL que corresponda para que se emita, en el caso del otorgamiento, la resolución administrativa o en el caso de denegatoria, cualquier documento que tenga las características de un acto administrativo para indicándole el motivo de por qué no se le está otorgando la licencia. En el caso de la licencia sin goce por motivos particulares, en donde es necesario que el director de la institución educativa emita la conformidad y él no emite la conformidad por la razón del servicio que él va a fundamentar en el documento que va a enviar a la UGEL, entonces ese sería el motivo de la denegatoria. Y se indicará ahí que no cumple una de las condiciones, que es contar con la conformidad del sujeto movido. Pero sí, de todas maneras, toda licencia inicia la presentación ante su jefe inmediato y va a culminar en todos los casos en la UGEL correspondiente, o la DRE para el caso de los profesores que laboran como especialistas de educación de direcciones regionales o del director UGEL. Continuamos entonces dando respuestas a estas interrogantes. Nos hace la siguiente pregunta Edelmira. Una profesora contratada ha solicitado licencia por haber sido elegida como regidora municipal. ¿Procede la licencia? En estas últimas elecciones que se han desarrollado, hemos venido recibiendo varias consultas en relación a ello. En relación hacia el docente contratado, le correspondería o no el gozar de una licencia por regidor municipal o por consejero regional. Entonces traemos a colación lo que señala la ley 3328, que regula la contratación docente, y también el decreto supremo 01 de este año 2023, que regula el procedimiento, los requisitos y las condiciones de la contratación docente. Cabe precisar que el decreto 01 señala de manera clara cuáles son los derechos a los que tiene acceso el docente contratado. Y efectivamente, goza de licencias con goce de remuneraciones y también de permisos con goce de remuneraciones. Pero debe detallado un listado de qué tipo de licencias y qué tipo de permisos goza. Y no encontramos dentro de ese listado a la licencia por ejercer el cargo de regidor municipal o ejercer el cargo de consejero regional. Por ende, no le aplicaría. Cabe precisar, Eduardo, que cuando nosotros nos sometemos a las reglas de un proceso, como en este caso es la contratación docente, nos sometemos a todo lo que ello implica. Entonces, desde el momento en que participamos en el proceso, tenemos claro cuáles son los derechos y los deberes que nos asisten. Y de acuerdo a ello es que tenemos que enmarcar nuestro actuar, ¿no? Para poder nosotros tampoco transgredir el marco normativo vigente y habilitante que tenemos. Muy bien, continuamos entonces. Tenemos la siguiente interrogante, lo hace Sherman Pérez. Nos dice, si se solicita licencia con goce de remuneraciones por maternidad y este periodo excede la vigencia de contrato docente, ¿procede la licencia según el CID o hasta solo aplica el 31 de diciembre? Al 31 de diciembre. Germán, acá también traer a colación lo que ya se dijo en la exposición y lo que se ha detallado de manera clara en la resolución viceministerial 081. Todo tipo de licencia, no solamente la licencia por maternidad, sino todos los tipos de licencia se otorgan dentro de la vigencia del contrato. Ninguno puede ir más allá. Hablamos de licencia por maternidad, de repente la licencia por fallecimiento de algún familiar directo que se haya dado de repente el 25 de diciembre. Y va a ir más allá, obviamente, porque si contabilizamos 8 o 15 días va a superar y podría ir más allá de enero. Pero en este caso el contrato
docente es al 31 de diciembre. Entonces, necesariamente el 31 corta todo tipo de licencia, incluyendo la licencia por maternidad. Recordemos que hay contratos que culminan antes del 31 de diciembre porque están coberturándose plazas temporales. En ese sentido, también va a ser el límite, no necesariamente el 31 de diciembre, sino la fecha de término del contrato. Es una regla que sí debemos de tener claro. Y como les digo, no solamente va a aplicar para la licencia de maternidad, sino para todos los tipos de licencia. Queda claro entonces. Bueno, queda claro entonces, continuamos con la siguiente pregunta. De acuerdo al numeral 712 de la Resolución Viceministerial 81-2023, ¿cuál sería el procedimiento y requisito para que pueda solicitar adelanto de vacaciones? Y si dicho adelanto de vacaciones les corresponde a los encargados designados o a ambos. Miguel Ángel, mira, el numeral 7.5 de la Resolución 081 nos detalla de manera clara cuál es el procedimiento que tiene que seguir el profesor que pertenece a alguna de las áreas de desempeño de gestión institucional, innovación o innovación pedagógica para que pueda adelantarse sus vacaciones. Uno de ellos es presentar la solicitud con una antelación de 15 días al inicio de las vacaciones que se está programando, y otro de ellos es contar con la autorización del titular de la entidad, es decir, del director de la UGEL, para que pueda hacer uso de este derecho vacacional. Ahora, en relación a si le corresponde solamente a los encargados o a los designados, la norma no hace distinción. Si es que son designados o encargados, por ende, les corresponde y les aplica a ambos, tanto al directivo encargado como al directivo designado. Muchísimas gracias, doctora. Seguimos respondiendo las interrogantes de nuestros asistentes el día de hoy a esta asistencia técnica. Ugel Caballococha, ¿es obligatorio que el docente esté afiliado a un seguro oncológico? ¿Hay algún documento que hace referencia a la atención oncológica en relación a la nueva licencia, que es la novedad de esta nueva directiva? Continuamos con las respuestas. A ver, en relación a esta licencia, tal como ya han podido observar en las PPT que se han presentado el día de hoy, así como en lo que ya señala la resolución 081, no se ha indicado ni se ha hecho la precisión que se tenga que la atención médica o la atención preventiva de estos exámenes se realicen en salud o se realicen en un determinado, con un determinado seguro o en alguna clínica. No. La licencia, ¿y cuál es el fundamento de la misma? Es la prevención de este flagelo, como hemos dicho, que es el cáncer. Por ende, el docente puede realizarse los exámenes en cualquier establecimiento de su preferencia, sea público o privado. Lo único que tiene que demostrar es que se han realizado los exámenes a efectos de poder obtener este derecho. Si es que no es necesario que cuenten con un seguro, porque muchos de ellos de repente no tienen acceso a un seguro. Si lo tienen, perfecto, pero si no lo tienen, en tanto demuestren que se han realizado los exámenes y que acredite la condición y el requisito para este tipo de licencia, no habría ningún inconveniente. Muy bien, Ugel 10 Guaral nos pregunta, ¿qué pasa con el docente que es hospitalizado y de salud no da descanso médico por el momento, manifestando que después de regularizará cuando sea dado de alta el profesor? ¿Cuál sería la situación del docente? Esta pregunta es la que respondimos anteriormente, Eduardo. Parece que es María Elena la que la está formulando, sí. Sí. Ya les había indicado al inicio, o bueno, hace unos instantes, que en este caso el docente puede presentar el certificado médico dentro de los 2 días siguientes, 2 días hábiles siguientes a cuando ha sido dado de alta, ¿no? Dado que por la naturaleza de la enfermedad o de su condición de hospitalizado no puede hacerlo desde un inicio. Es por ello de que la norma ha previsto de que pueda realizarlo posteriormente a cuando ha sido ya dado de alta, que es cuando generalmente Salud le otorga el certificado médico. De acuerdo, tenemos una interrogante que me parece ha sido bastante colocada en el chat con respecto a la ley 312, ley que concede el derecho de licencia a trabajadores con familiares directos que se encuentran en enfermedad en estado grave o terminal o sufren algún accidente grave. ¿Esta ley también se aplica con los docentes o a qué régimen laboral se aplica? La pregunta viene desde Ugel San Martín.
Efectivamente, ha habido muchas preguntas en relación a la ley 3002. Bien, esta ley efectivamente otorga y concede el derecho a la licencia de los trabajadores con familiares directos que se encuentran con enfermedad en estado grave y aplica para todos los servidores, tanto de las entidades públicas y privadas. Dentro de ellos tenemos a nuestros docentes. En la resolución viceministerial 123 ya se desarrollaba el procedimiento para que el docente pueda gozar de este tipo de licencia. De igual manera, la 081 también se ha precisado cuál es el procedimiento y lo podemos encontrar en el numeral 5.3 de nuestra nueva norma técnica. Les invito más bien a que la puedan revisar porque se ha detallado de manera clara el plazo de presentación de la solicitud, qué requisitos debe adjuntar el docente, cómo es que debe presentar el certificado médico, que no es un certificado médico normal, porque recordemos que no se está acreditando la enfermedad del servidor que está realizando la labor, sino del familiar, ¿no? Entonces, en ese sentido, es bastante explicativo el procedimiento que nosotros hemos detallado y bueno, y cualquier igual consulta que tengan en relación a ello, ya tienen nuestro directorio para que nos puedan consultar. Doctora, vamos a tratar de responder puntualmente porque siguen planteando interrogantes y queremos responder la mayor cantidad de estas preguntas. Alexa nos pregunta, ¿el certificado médico particular por los primeros 20 días tiene que ser visado por el MINSA y además hay que agregar las recetas, hay que anexar recibos por honorarios del médico? En relación a ello, vuelvo a repetir la definición de lo que es certificado médico y que se ha indicado tanto en la exposición y que la encontramos nosotros en la resolución viceministerial 081. En la norma no se ha exigido de que el certificado médico, o no se exige que el certificado médico sea avisado. Por ende, basta con que tenga las características que ya las había indicado para que pueda configurarse como un documento válido que acredite la licencia por los primeros 20 días. Ahora, también la norma señala como requisito que cuando se presente el certificado médico tenga que agregarse tanto el recibo de pago por honorarios o el ticket de atención médica recibida, la receta médica y la boleta de compra de la medicina adquirida. Eso sí es obligatorio presentarlo junto con el certificado médico. De acuerdo, vamos a responder la siguiente pregunta de Yolanda, que nos plantea desde, no llevo a darlo gel, pero muchísimas gracias Yolanda. ¿Cuándo se pide licencia por 5 días y tiene CIT? ¿Quién reemplaza al profesor? ¿Cómo se puede cubrir esta ausencia? Esta pregunta es una pregunta que tiene, va en el lado de lo que es la cobertura de la plaza de las licencias. Y no solamente implica la cobertura de la licencia con goce de remuneraciones por incapacidad temporal, como se está planteando. Cabe indicar que el sistema se encuentra habilitado y la norma, el Decreto Supremo 01 del año 2023, que es la norma que habilita la contratación docente para la cobertura de cualquier plaza que se encuentre en condición de vacante, en este caso temporal, por el caso de una licencia, habilita para que se pueda coberturar una plaza a partir de un día. Por ende, si ingresamos en el sistema Nexus, la resolución de licencia te habilita la cobertura, te crea una plaza espejo para que puedas coberturar dicha plaza hasta de un día más. Es que no habría ningún inconveniente en el tema de cobertura de clase. De acuerdo, vamos a entrar ya a las preguntas finales para cumplir con el tiempo agendado en esta transmisión. Epifanio Tarazona, ¿es obligatorio la presentación del alta médica para reincorporarse luego de una licencia prolongada diferente a la de maternidad? Epifanio, recordemos que las licencias se otorgan por plazos definidos. Tienen periodos netamente definidos, tienen en todos los casos un inicio y tienen un fin. Por ende, no es necesario ningún documento ni ninguna condición para la reincorporación del docente. Esta es automática. Basta con que se termine la licencia, por ejemplo, hoy 7 de julio, el docente se encuentra habilitado para poder reincorporarse a partir del día de mañana, sin ninguna limitación. Muy bien, continuamos entonces. René nos pregunta, tengo un certificado emitido por un médico particular de 30 días, no está avisado por eSalud, ¿cómo puedo darle respuesta o qué debo hacer frente a esta situación? Las disposiciones generales de la licencia indican que cuando no se cumple con uno de los requisitos para poder otorgar la licencia, el jefe de recursos humanos debe comunicar
debe comunicar al interesado o al profesor solicitante de qué requisito es que le falta para poder realizar o para poder otorgarle la licencia. Lo invita a subsanar en un plazo de 2 días. En este caso específico, sabemos que los primeros 20 días se podría acreditar con ese certificado médico, pero los 10 días siguientes no. Esta situación le tiene que comunicar al profesor para que el profesor pueda validar o canjear ese certificado médico por un CIT y pueda presentarlo. Si no fuese así, pues la norma también indica, una vez cumplido el plazo, la UGEL va a tener que expedir el documento en el cual se deniegue la licencia, porque no se está cumpliendo con el requisito que señala, que exige la norma. De acuerdo. Juan Carlos de la UGEL Jaén nos pregunta, o tiene la siguiente situación. En la norma municipal establece que la licencia por cargo de regidores son por 20 horas semanal mensual, lo que no es coherente con la nueva norma de licencias, con goce que habla de un día semanal, equivale a 6 horas. ¿Cómo se actúa ante este reclamo? Qué buena pregunta, Juan Carlos. Y justo nos llega en un contexto en que nosotros estamos ahorita resolviendo ese tema de todo lo que es las licencias que se vienen otorgando por cargos de consejero regional y de regidores municipales. Hemos recibido también bastantes consultas en relación a ello. Y bueno, en principio tenemos que tener en cuenta que tanto la ley orgánica de gobiernos regionales como la ley de reforma magisterial se encuentran en la misma jerarquía normativa. Cuando una situación así sucede y tenemos opiniones divergentes o disposiciones divergentes entre ambos cuerpos normativos, tenemos que recurrir a la teoría general del derecho para poder nosotros establecer cuál norma va a primar sobre la otra, a los principios que la teoría general del derecho nos faculta. Uno de ellos es el principio de especialidad. Y por el principio de especialidad, la norma, la ley de reforma magisterial, tiene que ser aplicable a todos los profesores que pertenecen a la carrera pública magisterial, porque pertenecen a este sector. Sus derechos, sus deberes se encuentran regulados en esta norma. En ese sentido, se le va a tener que aplicar la licencia por ejercer el cargo de consejero regional o regidor municipal en el marco de lo que establece la ley de reforma magisterial, que es por un día semanal mensual. No podemos aplicar la norma o la ley general de municipalidades o de gobiernos regionales, dado que es una norma general. Además, recordemos que en dicha norma no se establece que se debe otorgar por 20 horas semanales. La norma indica que se gasta por 20 horas semanales y le ha dado la facultad al empleador de ver cómo regula esa situación. Recordemos que nosotros en nuestro sector tenemos que garantizar el bienestar y los derechos del profesor, pero también tenemos que garantizar la continuidad y el servicio educativo de nuestros estudiantes. Nosotros, la educación es un servicio básico, es un derecho universal que está reconocido en muchos tratados internacionales y que nosotros no podemos vulnerar. En ese sentido, es que se ha creído conveniente cuando se elaboró la ley de reforma ajustar este derecho que tiene el docente para poder ejercer este tipo de cargos y en un día semanal mensual. Y por ende es lo que debe primar al momento de otorgar esta licencia. Hemos detectado, quiero aprovechar, Eduardo, para indicarles que hemos detectado que hay algunas UGELs que vienen otorgando el derecho en base a la ley orgánica de gobiernos regionales y no en el marco de lo que señala la ley de reforma magisterial. Yo los invito para que puedan corregir estas situaciones, porque ya nosotros estamos realizando el monitoreo respectivo de esas situaciones. Vamos a comunicarles igual de manera formal, pero que esta asistencia técnica sirva para que puedan analizar lo que ya han realizado, ¿no? Puedan conversar de repente con las personas encargadas si de repente no han asistido a la asistencia técnica y se comuniquen con nosotros para poder brindarles la asistencia y poder brindarles el apoyo para que puedan corregir esos actos y puedan ajustarse a lo que señala el marco normativo. Recordemos que como servidores públicos nosotros tenemos el deber de cumplir con lo que señalan nuestras normas vigentes. Es una responsabilidad nuestra que acarrea que incluso podamos nosotros tener alguna, no sé, alguna investigación, alguna sanción posterior, ¿no? Que es lo que queremos evitar.
Muchísimas gracias, doctora Liliana. Vamos a comentar a los participantes que tenemos muchas preguntas que quedarán pendientes a través de nuestros especialistas. Hay que respetar los tiempos que tenemos coordinados con NIFOCA, que es la que nos ayuda al soporte. Sin embargo, entramos a las tres últimas, estimada doctora Liliana. Maribel desde Lugelilo, para el caso de licencias para examen oncológico, la orden del examen es por salud o también puede ser por particular. Usted ya mencionó que es según la decisión del docente en este caso. Jorge nos hace la siguiente pregunta. Cuando se otorga la licencia por regidor a un profesor de 30 horas, la norma indica que se le da un día por semana mensual por cuanto las horas están contratados al reemplazante bueno, no se ha redactado muy bien su interrogante, estimado Jorge. Vamos a tratar de darnos un tiempito para poder seguir recogiendo tu preocupación. Continuamos con Carlos. De acuerdo con las disposiciones generales, dice que se otorga un plazo de 2 días para que se subsanen las observaciones. De no cumplir dicho plazo, se deniega mediante acto resolutivo o una resolución puede ser quizás un oficio. ¿Qué recomiendo? Cuando denegamos una licencia, no necesariamente tiene que ser a través de una resolución administrativa. La norma técnica les faculta para que sea mediante un acto resolutivo, un acto administrativo, que puede estar contenido en un oficio o en cualquier documento que contenga las características del acto administrativo. En este caso, tiene que ser motivado. La resolución administrativa es básicamente y esencial para el otorgamiento. La denegatoria sí puede hacerse a través de un oficio. De acuerdo, doctora Liliana, ya entramos a los minutos finales. Hay cerca de 150 servidores que no llegaron a registrarse. Vamos a lamentar que ellos no cuenten con la información que hemos trabajado para ustedes en esta asistencia. Sin embargo, quien se hizo el ejercicio de dejar sus datos va a recibir a cada esta actividad la información que preparamos hoy. De igual manera, pueden evaluar la actividad en el enlace que se está colocando para mejorar nuestros procesos. Viene la pregunta desde Ayacucho. Gracias, Iván, por tu participación. ¿Con qué tipo de documentos se acredita el cargo de confianza en la licencia sin goce de haber? Y también nos hace otra pregunta. Los directores que asumen la encargatura el 9 de febrero al 31 de diciembre, ¿de qué manera estarían gozando sus vacaciones? En relación al documento que acredita el cargo de confianza, generalmente o por regla general, estos cargos de confianza se designan a través de una resolución administrativa. Por ende, ese va a ser el documento que acredite la licencia. En relación a la encargatura, los directores que asumen la encargatura el 9 de febrero 31. Esto también ya lo hemos mencionado hace unos minutos, en cuanto hemos indicado de manera clara que para poder hacer efectivo el goce de las vacaciones tienen que cumplirse con 12 meses de labor efectiva en el cargo. En este caso, si ha iniciado sus labores como directivo el 9 de febrero y termina el 31 de diciembre, entiendo que al siguiente año, a partir del 1 de enero, ha sido retornado al cargo docente. Por ende, sus vacaciones las va a gozar en enero y febrero como el profesor del área de gestión pedagógica. Doctora, tenemos una pregunta para finalizar, le prometo que es la última. Sé que por interno nos comunican el tiempo. Nos viene la pregunta de Ever John Huancawari Sirvana. Él nos dice, respecto a la licencia por motivos particulares sin goce de haber, ¿es aplicable para los docentes contratados? Porque la norma no lo especifica. Doctora, su audio. Perdóname. Hace un rato les comentaba de que los derechos de los docentes contratados se encuentran regulados en el Decreto Supremo 01. En este Decreto Supremo se han regulado que los docentes tienen derecho a las licencias con goce de remuneraciones, algunos tipos de licencia con goce de remuneraciones que se detallan en el mismo. Sin embargo, no señala que tienen derecho a licencias sin goce de remuneraciones, dada la temporalidad del contrato docente. Por ende, no es aplicable. Ahora, cabe indicar que en la resolución viceministerial 081 de este año 2023 se detalla en cada tipo de licencia qué tipo de licencia le aplica al docente nombrado y qué tipo de licencia le aplica a ambos, tanto al nombrado como al contratado. Por lo que solamente hay que darle una revisada a mayor detalle para que puedan determinar o verificar. Doctora, le prometo la última porque me parece interesante en este tema de la asignación de tiempos que ha sido inclusive tema de la modificatoria del reglamento recientemente. Liliana nos pregunta, ¿los docentes que solicitan licencias sin goce de remuneraciones para asumir cargos políticos como alcaldías, regidores, pueden posteriormente solicitar la acumulación de su tiempo de servicio de este periodo?
Recordemos que todas las licencias sin goce de remuneraciones no suman como tiempo. El periodo de estas licencias sin goce de remuneraciones no suman como tiempo de servicio. El tiempo de servicio son todos aquellos que se ha trabajado de manera efectiva y tampoco pueden sumar el periodo laborado en otros regímenes, por ende no podría. Muchísimas gracias, doctora Liliana. Siempre el tiempo es tirano, nos queda corto, sin embargo, tenemos otros mecanismos a través de los profesionales de ITEN que están atentos a poder resolver alguna pregunta que no hayamos podido atender hoy o cualquier situación que seguramente necesita mayor detalle para poder resolver. El equipo dispuesto, por favor, a atenderlo. Ever agradece la participación de los más de 920 conectados hoy. Además, reconoce la importancia del equipo que hace responsable este proceso en la SUGERE. Muchísimas gracias a ustedes por siempre estar en esta constante capacitación. Agradece al equipo de IFOCA también que nos ha dado soporte. La sala queda abierta para que puedan registrarse y evaluar la actividad. Inmediatamente entregaremos el PPT y otros medios de información sobre estos procesos a quienes se registraron. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Una vez más, gracias a Roxana Ruiz y a la doctora Liliana Chávez que estuvieron con nosotros en esta importante transmisión. Cuídese y habrá la oportunidad de encontrarnos en la presencialidad. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todas. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú.